No suelo aceptar trabajos de último minuto, menos cuando llegan tan tarde en la noche. Pero esa noche necesitaba dinero y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. El mensaje llegó exactamente a las 11:47, desde un número desconocido totalmente. Decía que era una carga urgente, pago doble, recogida inmediata sin hacer preguntas innecesarias. Debí ignorarlo completamente, pero algo en ese mensaje me hizo responder casi inmediatamente sin pensar. En menos de un minuto, me enviaron la ubicación exacta fuera completamente de la ciudad. Era un almacén aislado, lejos de todo, en una zona que nunca había visitado antes. Cuando llegué, no había luces encendidas, ni sonidos, ni señales de vida alrededor. Solo estaba mi camión encendido y un silencio pesado que no se sentía normal. Pensé que era una broma, hasta que vi una figura parada junto a puerta. Era un hombre completamente quieto, sin moverse, como si estuviera esperando desde hace horas. Bajé del camión lentamente, sintiendo que algo no estaba bien en ese lugar extraño. Mientras me acercaba, noté que su postura era demasiado rígida, casi como un maniquí. Le hablé directamente, pero no respondió. Solo levantó el brazo lentamente señalando adentro. No dijo ninguna palabra, pero sentí claramente que quería que entrara al almacén oscuro. Dentro encontré la carga, una caja metálica grande completamente sellada, sin etiquetas visibles externas. Eso no era normal. Siempre hay documentos, siempre hay información, pero aquí no había nada. Salí nuevamente y le pregunté qué era, pero el hombre no se movió en absoluto. Entonces habló, pero su boca nunca se movió, y eso me dejó completamente helado. Su voz sonaba distorsionada, como si viniera de otro lugar, no de ese cuerpo. Me dijo claramente que no abriera la caja, solo que la entregara sin hacer preguntas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí seguir adelante con el trabajo esa noche. Cargué la caja con esfuerzo, era más pesada de lo normal, como si tuviera algo dentro. Cuando la aseguré en el remolque, escuché un golpe suave viniendo desde su interior. Me quedé completamente inmóvil, intentando convencerme de que solo era mi imaginación o cansancio extremo. Pero volvió a golpear, esta vez más fuerte, como si algo intentara moverse desesperadamente. Respiré profundamente, cerré las puertas con fuerza y subí rápidamente al camión sin mirar. Arranqué el motor y salí del lugar sin mirar atrás ni detenerme un solo segundo. La carretera estaba completamente vacía, oscura, y el ambiente se sentía diferente esa noche. Después de unos minutos, los golpes regresaron. Esta vez más constantes, más violentos que antes. Era como si algo dentro del remolque quisiera salir desesperadamente y no pudiera hacerlo. Apreté el acelerador, intentando alejarme lo más rápido posible de ese lugar extraño, pero de repente todo se detuvo. Los golpes desaparecieron y quedó un silencio absoluto. Pensé que todo había terminado, hasta que la radio se encendió completamente sola. Solo había estática fuerte, y entre el ruido, una voz susurrando lentamente algo extraño. Decía claramente que no mirara hacia atrás, y eso me provocó un miedo indescriptible. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí me obligó a mirar el espejo. Lo que vi no tenía sentido. La puerta del remolque estaba abierta completamente. Yo sabía que la había cerrado, estaba seguro, pero ahora se movía con el viento. Dentro había una figura alta, oscura, sin forma clara, observando directamente hacia mí. Parecía demasiado delgada, demasiado alta, y se inclinaba como intentando salir del remolque lentamente. En ese momento perdí completamente el control y aceleré sin pensar en nada más. La voz volvió, pero esta vez no venía de la radio, venía desde atrás. Dijo claramente que ya casi llegábamos, y sentí su presencia dentro de la cabina. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba sentado detrás de mí, completamente inmóvil. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sabía perfectamente que me estaba observando fijamente. No pude gritar, no pude reaccionar, solo seguí manejando intentando llegar a algún lugar seguro. Finalmente vi luces de una gasolinera y frené bruscamente sin pensarlo 2 veces. Bajé del camión y corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo venía conmigo. Cuando regresé con ayuda, el camión estaba abierto, pero completamente vacío por dentro.
La caja había desaparecido, sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiera estado ahí. Revisé mi teléfono y encontré un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Decía claramente que la entrega había sido completada, sin más explicación alguna. Pero debajo había otro mensaje, con una nueva dirección que no reconocía. Nunca respondí ese mensaje, ni volví a aceptar trabajos de ese tipo nunca más. Pero algunas noches, exactamente a las 11:47, mi teléfono vibra nuevamente. Y siempre es el mismo número, enviando el mismo mensaje que me sigue persiguiendo. No respondí ese mensaje, pero algo dentro sabía que esto no terminaría pronto. Intenté seguir con mi vida normal, haciendo rutas cortas durante el día, únicamente siempre. Evité completamente trabajos nocturnos, especialmente aquellos que venían de números desconocidos sospechosos siempre. Pero 3 días después, exactamente a las 11:47, mi teléfono vibró nuevamente. Era el mismo número, sin imagen, sin información, solo otro mensaje igual de inquietante. Decía que la carga no había terminado, que aún quedaba una última entrega pendiente. Sentí un nudo en el estómago, porque yo nunca acepté ese segundo trabajo realmente. Intenté bloquear el número, pero el mensaje seguía apareciendo incluso después de hacerlo. Apagué el teléfono, pero volvió a encenderse solo, mostrando la misma dirección enviada nuevamente. Era un lugar aún más lejano, en medio de la nada, rodeado completamente por bosque oscuro. No quería ir, pero algo me estaba obligando, como si ya no tuviera elección. Esa noche no dormí nada, escuchando ruidos extraños dentro de mi casa todo el tiempo, pasos lentos, suaves, como los que escuché aquella noche sobre el techo del camión. Sabía que si ignoraba esto, lo que fuera esa cosa vendría directamente por mí. Así que tomé las llaves, subí al camión y seguí la nueva ubicación enviada. La carretera estaba completamente vacía otra vez, como si nadie más existiera en el mundo. El mismo ambiente pesado, la misma oscuridad absoluta y la radio completamente en silencio. Después de 1 hora manejando, vi algo en medio del camino bloqueando el paso. Frené lentamente, sintiendo cómo el miedo regresaba con más fuerza que antes esa noche. Era la misma caja metálica que había desaparecido. Ahora estaba justo frente a mí. No había nadie alrededor. Solo esa cosa, esperándome otra vez en la carretera oscura. Quise dar la vuelta e irme, pero el motor se apagó completamente solo. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía, como si algo no quisiera dejarme escapar. Y entonces escuché golpes desde atrás, dentro del remolque, aunque no había cargado nada. El sonido era idéntico, lento, pesado, desesperado, como algo intentando salir desde adentro. Salí del camión temblando, sintiendo que cada paso era un error terrible esa noche. La caja estaba cerrada igual que antes, pero ahora parecía moverse ligeramente por sí. No estoy exagerando. La superficie metálica respiraba como si algo dentro estuviera vivo completamente. Retrocedí lentamente, pero la puerta del remolque se abrió sola detrás de mí. Giré la cabeza y lo vi otra vez, la figura mucho más cerca ahora. Era más alta, más delgada, más real, como si estuviera completamente fuera del remolque. Y esta vez parecía sonreír, aunque no tenía rostro ni rasgos humanos visibles reales. La voz volvió, pero no en mi cabeza ni radio, venía directamente desde la caja. Dijo claramente una sola palabra, ordenando que la abriera sin dudar en ese momento. Negué con la cabeza retrocediendo, pero mi cuerpo dejó de responder completamente solo. Mis manos comenzaron a moverse solas acercándose lentamente hacia el seguro metálico de la caja. Intenté detenerme con todas mis fuerzas, pero algo más controlaba completamente mis movimientos. Abrí el seguro, y en ese instante todo se volvió completamente silencioso a mi alrededor. La puerta se abrió lentamente revelando algo que no puedo explicar con palabras humanas normales. No tenía forma, no tenía límites. Era como ver algo imposible dentro de realidad. Y entonces entendí algo peor. Esa cosa nunca estuvo realmente dentro de la caja. La caja estaba conteniendo algo afuera, algo que ahora ya estaba completamente libre. Sentí su presencia detrás de mí otra vez, mucho más cerca que antes esa noche. Escuché las mismas palabras por última vez, susurrando directamente muy cerca de mi oído. Dijo que ahora yo llevaba la carga y supe que todo había terminado.
Desperté horas después dentro del camión, en una carretera completamente diferente y desconocida. La caja había desaparecido otra vez, pero algo dentro de mí había cambiado completamente. Cuando miré el espejo retrovisor, supe que no estaba solo dentro del camión. Y esta vez entendí algo peor. No era algo que pudiera dejar atrás nunca. Desperté con el motor encendido, pero no recordaba haber manejado hasta ese lugar extraño. La carretera era diferente, desconocida, como si nunca hubiera estado en ningún mapa existente antes. Intenté ubicarme usando el GPS, pero solo mostraba estática y coordenadas que cambiaban constantemente. Sentí que algo estaba mal inmediatamente, como si no estuviera realmente en el mismo mundo. Miré el espejo retrovisor lentamente, con miedo de confirmar lo que ya sospechaba profundamente. Ahí estaba, sentado detrás de mí, completamente inmóvil, observando cada movimiento que hacía con atención constante. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada atravesándome completamente desde la parte trasera. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que no era real, que todo era producto del cansancio extremo. Pero entonces habló, y su voz llenó toda la cabina como un eco imposible. Dijo que ahora yo era el transporte, que ya no necesitaba la caja nunca más. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo mientras intentaba procesar lo que significaban esas palabras. Apreté el volante con fuerza, decidido a salir de ahí y regresar a casa inmediatamente. Pero el camino no llevaba a ningún lado, solo se repetía una y otra vez. Conduje durante horas, viendo los mismos árboles, las mismas curvas, la misma oscuridad eterna. Intenté detenerme, pero el camión seguía avanzando solo, como si algo más lo controlara. La radio volvió a encenderse, esta vez sin estática, completamente clara por primera vez. Una voz diferente comenzó a hablar, enumerando nombres que nunca había escuchado antes. Cada nombre era seguido por un número, como si fuera una lista o registro. Entonces entendí algo peor. No era el primero, y definitivamente no sería el último. La voz dijo mi nombre, luego un número, y después silencio total nuevamente dentro de la cabina mientras todo se detenía. El camión finalmente se detuvo en medio de la carretera sin ninguna explicación lógica. La puerta del copiloto se abrió lentamente, sin que nadie la tocara desde afuera, y la voz detrás de mí susurró que era momento de recoger la siguiente carga. Miré hacia afuera y vi a alguien parado en la carretera, exactamente como aquella noche, completamente inmóvil, sin moverse, esperando. Supe en ese momento que ya no tenía control sobre nada de lo que pasaba. Mis manos se movieron solas otra vez, colocando el camión en marcha lentamente hacia adelante. Me acerqué a la figura, sintiendo que estaba repitiendo exactamente lo que me había ocurrido antes. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que esa persona no tenía rostro tampoco. Y entonces entendí la verdad completa. Esa persona era alguien como yo. Alguien que también aceptó esa carga una noche sin saber las consecuencias reales. La voz volvió una última vez, más fuerte, más clara, más cerca que nunca. Dijo que el ciclo continuaba, que ahora era mi turno de entregar la carga. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca completamente paralizada. El camión se detuvo frente a la figura y la puerta del remolque se abrió sola. Algo dentro de mí sabía exactamente lo que iba a pasar después, sin dudas. Y aunque no quería hacerlo, sabía que ya no tenía elección alguna en ese momento. Porque ahora, yo era parte del camino. Y alguien más. Estaba a punto de aceptar la siguiente carga. Después de esa noche, entendí que ya no estaba escapando. Ahora estaba cumpliendo mi función. El camión avanzaba solo nuevamente, siguiendo rutas que yo nunca había manejado antes jamás. No necesitaba GPS. Algo dentro de mí ya sabía exactamente a dónde debía ir. Cada carretera se sentía familiar, aunque sabía perfectamente que nunca había estado ahí antes. La voz ya no venía de afuera. Ahora hablaba desde dentro de mi mente constantemente. Me decía cuándo detenerme, cuándo avanzar, cuándo mirar, cuándo ignorar absolutamente todo alrededor mío. Y lo peor era que cada vez me costaba más diferenciar mis pensamientos de esa cosa. Una noche, el camión se detuvo solo en medio de una carretera completamente vacía. Ya sabía lo que venía.
No necesitaba verlo para entender que alguien estaba esperando afuera en la oscuridad total. Abrí la puerta lentamente, sintiendo que mi cuerpo ya no reaccionaba por decisión propia. Ahí estaba otra persona, exactamente como yo aquella primera noche en ese mismo lugar, confundido, quieto, sin entender lo que estaba a punto de pasar realmente. La voz dentro de mí susurró que esa era la siguiente entrega asignada. Intenté gritarle que huyera, que no aceptara nada, que escapara mientras todavía podía hacerlo, pero mi boca no obedeció. Las palabras nunca salieron. En lugar de eso, caminé hacia él lentamente, repitiendo exactamente lo que hicieron conmigo. Le señalé el remolque, sin hablar, sin expresión, sin humanidad. Y en ese momento entendí algo mucho peor que todo lo anterior vivido. Yo no estaba siendo controlado completamente, yo ya era parte de eso. El hombre dudó unos segundos, pero finalmente decidió acercarse al camión lentamente. Exactamente como yo lo hice aquella noche, sin entender el verdadero peligro presente. La puerta del remolque se abrió sola, y supe que todo estaba comenzando otra vez. El ciclo nunca se detiene, nunca termina, solo cambia de persona. Y mientras el camión volvía a arrancar lentamente, lo último que pensé fue: ojalá alguien me hubiera advertido.